Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo. La edad de jubilación se va a retrasar a los 67 años en España. Lo ha confirmado este viernes el presidente del Gobierno en el Consejo Europeo de Bruselas. El Gobierno va a presentar la propuesta de reforma del sistema de pensiones y lo va a hacer con todas las consecuencias. Y esas consecuencias incluyen retrasar 2 años la edad de jubilación. El Gobierno se mantiene firme a pesar de que la Comisión del Pacto de Toledo no fue capaz de ponerse de acuerdo sobre este asunto. Sí cerró un pacto para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Pero ¿es esta la reforma que necesita España? Hoy vamos a hablar de ello y de la decisión de Moody's de poner en vigilancia la nota a la deuda de nuestro país. No es una rebaja del rating, no pone en duda la solvencia de nuestra economía ni de nuestra deuda. El Gobierno lanza ese mensaje de tranquilidad, pero de momento Moody's, la agencia de calificación de riesgos, ha puesto en revisión la deuda española para su posible rebaja. Y el Tesoro ha colocado deuda al mayor interés desde 1997. ¿Por qué España sigue en el punto de mira del mercado y qué más se puede hacer para devolver la confianza? De momento, la Unión Europea ya ha lanzado un mensaje claro: crear un nuevo fondo de rescate permanente para ayudar a los países con problemas de financiación. Entrará en vigor en 2013 y eso va a obligar a reformar el Tratado de Lisboa. Lo han acordado los líderes de los 27 para hacer frente a la crisis de deuda de la eurozona. Y de todos estos asuntos vamos a hablar en esta próxima media hora y lo vamos a hacer con nuestros dos invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, que es economista y profesor del IES. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, de nuevo. Bueno, os pregunto por esa decisión del Gobierno, parece ya irrevocable, de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años, a pesar de que la Comisión del Pacto de Toledo no consiguió ponerse de acuerdo sobre este asunto. El presidente del Gobierno ha confirmado que va a ser así. ¿Es conveniente hacer esto ahora? Es conveniente hacer la reforma del sistema público de pensiones que garantice su viabilidad financiera como objetivo fundamental, que minimice los costes, incorporando dentro de estos costes la crispación o la ausencia de consenso generador de confianza entre las fuerzas políticas. Si el coste a esa ampliación de la edad de jubilación es romper el consenso del Pacto de Toledo que existe desde 1995, cuando los objetivos de la ampliación de esa edad de jubilación en apenas 2 años se pueden conseguir por otras vías en las que parece que el acuerdo es más amplio, como la ampliación del cómputo, como la particularización en los últimos años, etcétera, etcétera. Yo en este momento no soy nada partidario de crispar la situación, porque antes en la introducción tú has dicho algo que es muy importante. La confianza en la economía española, en la sostenibilidad de las finanzas públicas en general, ya no depende de ampliar 1 o 2 años y otras technicalities. Depende básicamente de que el propósito de todos los que van a gobernar ahora o en el futuro esté en garantizar esa viabilidad. Y la viabilidad depende no solo de esa ampliación. Claro que es posible. En la universidad, por ejemplo, podemos jubilarnos a los 70 años, perfecto. Sería una estupidez tratar de hacer lo mismo en sectores donde la erosión, por así decirlo, física, biológica, es mucho mayor. Me da la impresión de que si no somos capaces, por esta variable exclusivamente, de ofrecer a la comunidad financiera internacional un cierto acuerdo, mala capacidad de gestión política. Me dolería mucho que algo que era un activo intangible muy importante, que era el Pacto de Toledo, recordáis, desde 1995, saltara por los aires simplemente por esta cuestión, ¿no? Yo creo que es el momento de no abdicar del propósito, firmeza en el propósito, pero la habilidad. Cuestión importante, ¿no? No obstante, por eso no han sido capaces quizá de cerrar un acuerdo. Pero mira, a mí me parece que lo importante en este momento es la imagen que ofrecemos ante los mercados financieros internacionales y la confianza o falta de confianza que podamos despertar ahí. A mí me parece que eso en este momento es más importante que la vigencia o no del Pacto de Toledo. De manera que si por mantener el Pacto de Toledo llegáramos a la conclusión de que no hay que hacer nada con las pensiones y eso fuera interpretado por los mercados financieros internacionales como una incapacidad española para reconducir la situación tan comprometida en la que estamos, en la economía en general, esto sería un desastre para todos. O sea que yo creo que sí, que hay que hacer algo, si es con acuerdo mejor, y si es sin acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Porque las cifras es que son inexorables en este sentido. Mira,
En este momento tenemos aproximadamente un jubilado por cada 4 activos, poco menos de cada 4 activos. Con las previsiones que se hacen de aquí a 2040, en función de las tendencias demográficas registradas hasta ahora, si esas se extrapolan, tendríamos un jubilado por cada 2 activos. Es decir, 2 personas tendrían que tener. Esto es inviable. Hoy nos gastamos en pensiones en España aproximadamente el 10% del PIB, un poquito menos. Esas mismas previsiones nos dicen que en el 2040 nos gastaríamos el 20% del PIB, eso en el sistema público de pensiones. Bueno, esto es absolutamente inviable y podría darte más números, porque es que todos los números son escandalosos. Leía yo hace poco. A mediados del siglo pasado, del siglo XX, trabajábamos algo así como 53 años, me parece que eran, para pagarnos una pensión durante 10 años. Desde entonces aquí hemos retrasado la edad de entrada al mercado de trabajo. Y además no hemos retrasado, sin embargo, la edad de salida. Incluso la hemos anticipado un poquito y vivimos mucho más. Con lo cual, si entonces trabajábamos 50 años para pagarnos 10 de pensión, me parece que hoy trabajamos 43 años para pagarnos 20 de pensión. Es que esto no tiene sentido en el medio y largo plazo. Y en el corto, la situación española frente a los mercados financieros internacionales, pues es que tampoco se sostiene, hay que hacer algo. La gran pregunta, por tanto, ahora es si esta reforma que se plantea ahora es suficiente y llega a tiempo, ¿no?, para abordar esta crítica situación. ¿Va a paliar el problema o va a paliarlo? Claro que sí. Es el momento de la reforma. Yo creo que en esto no cabe ninguna ambigüedad, ¿no?, para que no haya... Yo creo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, es necesaria la reforma del sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad financiera en el medio plazo, a partir de dentro de 15 años. Lo que yo sí sostengo, no solo en este punto, sino en todo, es que la habilidad de los políticos tiene que procurar no crispar más de lo que ya está crispada la sociedad, no sea que por una variable muy concreta, cuyo fin último se puede conseguir a través de otros retoques, volvamos a estar otra vez en la calle crispados. Eso puede, a los sacrosantos mercados de bonos, erosionar más, contribuir a la erosión de la confianza en la economía española, que si escenificamos y decimos, estamos absolutamente de acuerdo en que hay que reformar. Esto nadie lo discute. No lo discuten ni siquiera los sindicatos. No lo discute ningún partido, lo hemos leído estos días, del espectro político, de los que están sentados en el Pacto de Toledo. Convengamos. Convengamos en esto y convengamos en más cosas, convengamos en la financiación autonómica, en la reforma del sistema financiero, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la confianza es un factor clave que forma parte del esfuerzo de los políticos, en este caso, procurar que el acuerdo sea lo más amplio posible, atendiendo a ese objetivo que es la suficiencia. En eso yo creo que nadie está de acuerdo. Es, digamos, la única diferencia. ¿En la dirección correcta va a paliar, tú preguntas? Por supuesto. Todos los partidos políticos han convenido en retocar el periodo de cómputo, en primar, por así decirlo, a los que han trabajado muchos más, totalmente de acuerdo, en procurar que en aquellas profesiones en las que sea posible se trabaje mucho más, absolutamente de acuerdo. Yo lo que apelo es al buen sentido de los políticos. Sería bueno que en aspectos, no muchos, pero sí básicos, financiación autonómica, sistema financiero, se transmitiera una sensación de que estamos todos por la misma labor. No sé si Juan José está de acuerdo. Ya, pero mira, yo creo que aquí cada uno, nuestra sociedad democrática y madura, cada uno debe asumir su papel y su responsabilidad. Entonces, hagan los políticos lo que tengan que hacer para ponerse o no ponerse de acuerdo. Yo creo que la responsabilidad de nosotros, los economistas, es decir cómo están las cosas. Y decirles a los políticos, mire, usted tiene que hacer esto. Es que si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? Si nosotros empezamos diciendo, bueno, estos son los números, pero quizá no, porque entonces estamos todos perdidos, incluidos ellos. Y me parece que desde ese punto de vista es que podríamos llegar más allá, fíjate. No solo es que haya que aumentar la edad de jubilación, sino es que hay que hacerlo ya, ahora. Porque lo importante sería que en los próximos 2 años, habiendo retrasado 2 años la edad de jubilación, no hubiera que pagar nuevas pensiones. Esto sería lo que los mercados financieros aplaudirían. De manera que si nos ponemos, como deberíamos, como economistas, les deberíamos decir, sí, retrase la edad de jubilación y hágalo ya. No en el 2011, un mes cada año. Luego ya que los políticos vean si eso es posible o no es posible. Pero vamos, yo como economista les diría, hágalo y hágalo ya.
si usted no puede, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hablando de esa lectura, ¿no?, que ya ha salido de los mercados, de los macrosantos mercados de deuda, como decías, Emilio, ha pasado algo importante esta semana que me gustaría que comentáramos, y esa decisión de Moody's, de la Agencia de Calificación de Riesgos, de poner en revisión la deuda española con previsión a una posible rebaja inmediata, en una semana en la que además bueno, hemos visto también colocación del Tesoro a un tipo de interés altísimo, como no veíamos desde hacía más de 10 años. Se percibe inquietud en el mercado. En este sentido, la ministra de Economía lanzaba este mensaje después de escuchar lo que decía la agencia Moody's. Esto es lo que decía. En todo caso, siempre quedaría la deuda española como una deuda AA, de lo que se denomina deuda refugio, es decir, refugio como valor seguro, y además de eso no pone en duda la solvencia y lo dice así expresamente, ¿no?